Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. Bienvenidos a los especiales de Halloween y Día de Muertos, donde esta noche exploraremos uno de los relatos más escalofriantes en la historia de Halloween. Comenzamos. El Candyman. Hoy conoceremos la historia de Ronald Clark O'Bryan, un hombre que marcó esta fecha de terror de una manera oscura y aterradora. Preparen sus mentes para entrar en una pesadilla que transformó una noche de disfraces y dulces en un siniestro episodio de engaño y muerte. Esta es la historia del hombre que envenenó Halloween. Imaginemos por un momento la escena. Es la noche de Halloween de 1974 en Deer Park, Texas. Las calles están llenas de niños disfrazados, ansiosos por llenar sus bolsas de dulces. Entre ellos se encuentra Timothy O'Bryan, de 8 años, acompañado por su padre, Ronald. Aparentemente, esta sería una noche inocente para disfrutar de las golosinas. Sin embargo, detrás de la sonrisa del padre se escondía una oscura intención. Ronald estaba atrapado en una situación económica desastrosa. No veía salida y en su desesperación había ideado un plan retorcido. Aquella noche, entre los dulces que los niños recogían, Ronald entregó unos tubos de azúcar conocidos como Pixie Sticks. Pero estos dulces ocultaban algo mortal. Cada tubo contenía una dosis letal de cianuro, un veneno tan potente que incluso una pequeña cantidad puede quitarle la vida a una persona. Al regresar a casa, Timothy no pudo resistir la tentación y pidió probar uno de los Pixie Sticks. Ronald le ayudó a abrirlo y lo animó a probarlo. Apenas un segundo después de saborear el dulce, Timothy sintió un amargo sabor que lo hizo estremecerse. Pronto comenzó a retorcerse de dolor y sus padres, alarmados, lo llevaron de urgencia al hospital. Pero ya era demasiado tarde. Apenas una hora después de probar el dulce envenenado, Timothy murió. Las noticias corrieron rápidamente y el vecindario quedó en estado de shock. La policía investigó el incidente y pronto empezó a sospechar de Ronald. Lo que descubrieron fue aterrador. Ronald había contratado recientemente varias pólizas de seguro de vida para sus hijos, en las cuales recibiría una suma considerable en caso de su muerte. Además, algunos farmacéuticos recordaban que él había hecho preguntas sobre la dosis letal de cianuro. Ronald había intentado enmascarar su crimen distribuyendo más tubos envenenados a otros niños del vecindario, con la esperanza de que su acto pareciera el de un extraño malvado que acechaba en Halloween. Pero los testimonios de los niños y las evidencias en su contra eran contundentes. Finalmente, fue arrestado, enjuiciado y condenado a muerte por el asesinato de su propio hijo, dejando una marca oscura en la historia de Halloween. Desde ese día, Halloween ya no fue el mismo. La noche de los dulces y los disfraces quedó ensombrecida por el temor a la posibilidad de que algún dulce pudiera ser el último. Aunque muchos de los rumores sobre dulces envenenados o manipulados con objetos peligrosos resultaron ser solo eso, rumores, el caso de Ronald Clark O'Bryan es una prueba de que el verdadero terror puede surgir en el lugar menos esperado. Así que, la próxima vez que salgas a pedir dulces, recuerda esta historia y ten cuidado. No olvides que el verdadero terror a veces se disfraza de dulzura. Continuamos. El misterio del asesino de Halloween en 1957. Esta es una historia escalofriante que ocurrió una fría noche de Halloween, donde el horror llegó sin avisar y de una forma tan inesperada que nadie pudo haberlo imaginado. Prepárense para conocer el caso del hombre desconocido, un extraño disfrazado que trajo la muerte en plena celebración de Halloween. Era el 31 de octubre de 1957 en Los Ángeles, California. Peter y Betty Fabiano estaban terminando una tranquila noche de Halloween.
Peter ya había apagado la mayoría de las luces y estaban listos para irse a dormir cuando sonó el timbre. Eran casi las 11 de la noche y en su mente solo podía pensar que algún niño había llegado tarde para pedir dulces. Peter se levantó de la cama y bajó las escaleras. Al abrir la puerta, se encontró con una figura inquietante, una persona disfrazada, vestida con una máscara grotesca y maquillaje pesado, que sostenía una bolsa de papel en una mano. Al principio, pensó que era un niño tardío, o quizá alguien mayor que también estaba disfrutando de la celebración. Pero en un segundo, lo que parecía un simple truco o trato, se convirtió en una pesadilla. Sin decir una sola palabra, el desconocido sacó una pistola de la bolsa y, sin titubear, disparó a Peter a quemarropa. El estruendo del disparo y el grito de Betty rompieron la calma de la noche. Peter cayó al suelo, mientras el agresor desaparecía en la oscuridad, dejando atrás solo el humo del disparo y el silencio aterrador de la muerte. Betty, aterrorizada, llamó a la policía, pero para cuando llegaron, su esposo ya estaba muerto. Los detectives comenzaron una investigación intensa, intentando entender por qué alguien querría asesinar a Peter Fabiano en Halloween. Al principio, pensaron que se trataba de un robo, pero nada en la casa había sido tocado. Sin pistas claras, el caso parecía complicarse, hasta que un detalle macabro comenzó a emerger. Al hablar con algunos conocidos de la pareja, surgió el nombre de Joan Ravel, una amiga de Betty. Lo extraño era que Ravel no parecía ser solo una amiga. Los detectives descubrieron que Joan había estado obsesionada con Betty desde hacía tiempo y que veía a Peter como un obstáculo. Joan, manipuladora y fría, encontró a alguien con quien llevar a cabo su oscuro plan: Goldine Paiser, una mujer vulnerable que se dejó convencer por Joan para asesinar a Peter en esa noche de Halloween. Los detectives descubrieron que Joan había convencido a Goldine de que la muerte de Peter era necesaria y que todo saldría bien si aprovechaban el ambiente de Halloween. Fue así como esa noche, con un disfraz que ocultaba su identidad, Goldine llegó a la casa de los Fabiano, tocó el timbre y llevó a cabo el plan. Para ella era solo un truco, pero el costo fue la vida de Peter. Finalmente, tras las confesiones de Goldine, ambas mujeres fueron arrestadas y condenadas, pero el motivo exacto nunca quedó claro. Algunos creen que Joan estaba celosa de la relación de Betty y Peter. Otros piensan que estaba obsesionada con Betty y quería eliminar a Peter para tenerla solo para ella. Este caso dejó una huella perturbadora en la historia de Halloween, como uno de los crímenes más extraños y oscuros ocurridos en esa noche. La historia del hombre desconocido disfrazado que llamó a la puerta de su víctima se convirtió en una leyenda urbana, y desde entonces la idea de un extraño en Halloween adquiere un nuevo nivel de terror. Así que la próxima vez que escuches el timbre la noche de Halloween, asegúrate de que el disfrazado al otro lado de la puerta busca solo dulces y no algo más siniestro. Si esta historia te ha helado la sangre, no olvides darle like, compartir y suscribirte, donde cada semana te traigo relatos oscuros y reales, historias que prueban que el verdadero terror puede estar a la vuelta de la esquina. Continuamos. La desaparición de Cindy Song en Halloween. En este tercer relato también es una historia real que sigue siendo un enigma hasta el día de hoy, un caso que comenzó como una noche de disfraces y terminó en una desaparición sin respuesta. Esta es la historia de Cindy Song, una joven estudiante universitaria cuyo rastro se perdió en la noche de Halloween, dejando tras de sí un misterio perturbador. Era el 31 de octubre del año 2001, en la Universidad Estatal de Pensilvania. Cindy Song, una estudiante de 21 años originaria de Corea del Sur, se preparaba para disfrutar de Halloween junto a sus amigos. Esa noche se disfrazó de conejo, con orejas, guantes y una minifalda que complementaban su look festivo. Cindy estaba emocionada por la celebración y salió con amigos a una fiesta en un club cercano, sin imaginar que sería la última vez que la verían.
Después de una noche llena de risas y baile, Cindy y sus amigos decidieron regresar a casa. Alrededor de las 4 de la mañana, un amigo la llevó hasta la puerta de su apartamento y desde allí Cindy entró sola. O al menos, eso es lo que se cree. A partir de ese momento, la historia se torna inquietante, porque Cindy desapareció sin dejar rastro. Días después, sus amigos y familiares se dieron cuenta de que algo estaba mal. Las autoridades fueron alertadas y al llegar al apartamento de Cindy, descubrieron que sus objetos personales estaban intactos. Su bolso y su celular estaban allí, lo que indicaba que había entrado en su departamento, pero su rastro se esfumó inexplicablemente. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir teorías sobre lo que podría haberle sucedido a Cindy. Una de las hipótesis más escalofriantes fue que fue víctima de un secuestro. Los investigadores recibieron un dato aterrador. Un confidente en la cárcel aseguró que Cindy había sido secuestrada y mantenida cautiva por un hombre llamado Hugo Zelensky, un criminal violento con antecedentes de asesinatos. El informante afirmó que Cindy había sido asesinada y que su cuerpo había sido enterrado en la propiedad de Zelensky. Las autoridades llevaron a cabo una redada en la casa de Zelensky y lo que encontraron fue macabro. Descubrieron restos humanos enterrados en su propiedad, pero ninguno de ellos correspondía a Cindy. Zelensky fue arrestado por los crímenes, pero no hubo pruebas suficientes que lo vincularan directamente con la desaparición de Cindy. El caso de Cindy Song volvió a quedar estancado y su paradero seguía siendo un enigma. Con el tiempo surgieron teorías más siniestras. Algunas personas creen que Cindy fue secuestrada por un grupo criminal de tráfico de personas. Otros afirman que podría haber sido asesinada en un encuentro desafortunado con alguien que conoció aquella noche de Halloween. Sin embargo, ninguna pista ha sido lo suficientemente sólida para revelar la verdad. Hoy, el caso de Cindy Song sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes de Halloween. Su desaparición dejó a toda una comunidad en shock y cada año, al llegar esta fecha, se recuerda su historia como un símbolo de que el verdadero terror puede estar oculto en el lugar menos esperado. Así que, si alguna vez decides salir a disfrutar de Halloween, recuerda que no siempre las desapariciones y los monstruos se quedan en la ficción. A veces, el peligro acecha en la vida real, donde el horror no tiene disfraces ni advertencias. Continuamos. El misterio del hombre colgado. Esta historia de Halloween prueba que la línea entre la ficción y la realidad puede ser tan delgada que incluso el terror más auténtico puede pasar desapercibido. Esta es la historia del hombre colgado de Delaware, un macabro suceso que confundió a todo un vecindario, hasta que descubrieron la verdad. Era la noche del 31 de octubre de 2005 en Frederica, Delaware. Las decoraciones de Halloween adornaban cada calle, esqueletos colgando de los árboles, tumbas falsas en los jardines y figuras sombrías en las ventanas. Todo parecía normal para esta época del año, pero al amanecer, algo extraño se perfilaba en el horizonte. A primera hora de la mañana, varios vecinos notaron que, colgado de un árbol cerca de la carretera principal, había una figura humanoide que parecía más realista de lo común. Era tan detallada que más de uno pensó que era una decoración sorprendentemente realista. Pasaron las horas y a pesar de la incomodidad que sentían al mirar esa figura balanceándose en el árbol, todos asumieron que alguien en el vecindario había decidido ser especialmente macabro con sus decoraciones de Halloween. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a medida que transcurría la mañana. Aquella figura que colgaba inmóvil y siniestra no parecía moverse ni cambiar de posición, ni siquiera con el viento que soplaba a ratos. Finalmente, alguien se acercó más para observar con detenimiento y lo que descubrió hizo que todo el vecindario quedara helado de terror. Esa figura colgando del árbol no era una decoración.
era el cuerpo real de una mujer. La policía llegó de inmediato y tras investigar, identificaron a la víctima como una mujer local que, al parecer, había decidido quitarse la vida durante la madrugada de Halloween. Pero lo que volvió este caso aún más espeluznante fue el hecho de que, por horas, nadie en el vecindario había sospechado que aquella decoración era en realidad una tragedia real y sombría, oculta a plena vista. La noticia se esparció rápidamente y el vecindario quedó marcado para siempre. Aquella Halloween, lo que todos pensaron que era solo un toque realista de una decoración de terror, se convirtió en una historia macabra de la que nadie quería hablar. Muchos vecinos afirmaron que, incluso semanas después, sentían un escalofrío cada vez que pasaban por el lugar. El incidente quedó como una de las historias de Halloween más perturbadoras de Delaware y un recordatorio de que, a veces, lo más aterrador de esta fecha no son los disfraces ni las decoraciones, sino los secretos oscuros y las tragedias inesperadas que pueden ocultarse a la vista de todos. Así que, cuando salgas en la próxima noche de Halloween, observa bien las decoraciones que te rodean. Nunca sabes cuándo algo pueda ser más real de lo que aparenta. Continuamos. Un asesinato sin respuesta en Halloween. Les contaré una historia real que envuelve misterio, asesinato y una noche de Halloween que se tornó fatal. Este es el caso sin resolver de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman, un suceso que ha inquietado a los investigadores durante décadas. Acomódense y prepárense para conocer una de las historias más espeluznantes de Halloween. Era la noche de Halloween de 1981 en la ciudad de Nueva York. Ronald Sisman, un joven fotógrafo, estaba en su lujoso departamento del vecindario de Chelsea junto a su novia, Elizabeth Platzman. La noche avanzaba tranquila, sin que nadie imaginara la oscuridad que estaba por desatarse. De repente, en algún punto de la noche, alguien entró al departamento. Un intruso o varios. Nadie lo sabe con certeza. Horas después, el silencio se rompió con un llamado escalofriante. Los cuerpos de Ronald y Elizabeth fueron encontrados brutalmente asesinados, sus rostros tan golpeados que apenas eran reconocibles. La escena era un caos, muebles destrozados, sangre y una oscuridad aterradora inundaban el apartamento. Sin embargo, lo más extraño de todo era el aparente desorden en los objetos personales de Ronald, como si alguien hubiera buscado algo en particular. La policía estaba desconcertada. Aunque Nueva York era una ciudad peligrosa en aquella época, este crimen parecía especialmente retorcido. Al buscar pistas, los investigadores escucharon rumores extraños. Uno de los rumores más inquietantes provenía de un reo de la prisión de Rikers Island. Este preso afirmó que un compañero de celda, nada menos que el infame asesino en serie David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, había predicho los asesinatos de Ronald y Elizabeth antes de que ocurrieran. Según este testimonio, Berkowitz había mencionado que en la noche de Halloween ocurriría un asesinato relacionado con rituales satánicos y que la víctima sería un fotógrafo que tenía en su poder material comprometedor sobre un culto oscuro. La policía, inicialmente escéptica, investigó la relación de Sisman con Berkowitz. Durante el tiempo en que Berkowitz cometía sus asesinatos, Sisman era conocido en ciertos círculos de Nueva York por sus fotografías de fiestas excéntricas y clandestinas. Las teorías surgieron rápidamente. Algunos sospechaban que Ronald podría haber tomado fotos comprometedoras de ceremonias extrañas y que alguien había querido asegurar que ese material nunca saliera a la luz. Pero los rumores y especulaciones no daban respuestas claras. La teoría más inquietante sugería que Ronald estaba involucrado, directa o indirectamente, con un culto satánico y que de alguna manera había roto una regla sagrada de estas sectas. Por eso, los miembros del culto habrían organizado su asesinato, y David Berkowitz, quien tenía una conexión siniestra con los ritos ocultistas,
Lo sabía de antemano. Los días y los años pasaron y el caso quedó sin resolver. Los rumores continuaron y muchas personas creyeron que el hijo de Sam sabía más de lo que decía. Aunque Berkowitz cambió su versión de los hechos y negó más tarde conocer algo sobre el asesinato de Sisman y Platzman, el misterio persistió. Nadie ha logrado encontrar la razón exacta por la cual alguien decidió terminar con la vida de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman en una noche de Halloween, y el caso se ha mantenido como una de las historias más espeluznantes y enigmáticas de esta fecha. Hoy en día, este asesinato permanece como uno de los tantos casos sin resolver que rodean la misteriosa y terrorífica fecha de Halloween. Algunos dicen que fue una coincidencia. Otros creen que fuerzas más oscuras estuvieron involucradas. La verdad sigue siendo un enigma, y la única certeza es que Ronald y Elizabeth fueron arrebatados de este mundo en circunstancias tan brutales que solo podemos imaginarlas como una auténtica pesadilla. Si te gustaron estos relatos, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Apaga la luz y escucha para más relatos escalofriantes y reales. Recuerda, a veces, el verdadero terror vive más allá de la ficción, esperando en la vida real a sus próximas víctimas.